Aviso, ahí se está grabando la clase. Muy buenos días a todos los que se han venido incorporando en los últimos minutos. Bueno, como les comentaba, bueno, la idea es que en esta clase nos podamos organizar ya y podamos revisar lo que tiene que ver con la validación de los supuestos de los modelos de regresión. Nosotros en el transcurso de las semanas anteriores hemos venido avanzando de manera consecutiva en lo que tiene que ver con el planteamiento de un modelo de regresión, el entender los modelos de regresión desde el punto de vista teórico, de cómo nosotros los podemos utilizar para nuestro análisis. Y ya lo que nos queda ver en esta semana específicamente es lo que tiene que ver con la validación de los supuestos de los modelos de regresión. Fíjense que tanto la semana antepasada como la semana pasada pasamos por un proceso de estimación e inferencia. Partimos con la estimación, que era mediante la utilización de del método de los mínimos cuadrados. Nosotros estimamos parámetros, planteábamos un modelo, por supuesto, con parámetros incógnitos o desconocidos, lo estimábamos mediante el método y posteriormente realizamos inferencia. Recuerden que hay tres elementos para realizar inferencia. Uno es el test de hipótesis sobre los parámetros para evaluar su significancia estadística, los intervalos de confianza sobre los parámetros y además la onda de ajuste del modelo de regresión. Entonces, todos esos son elementos de inferencia estadística que se realizan una vez ajustado el modelo. Pero ¿qué nos queda ver ya en esta clase, que viene siendo nuestra última clase antes de la prueba? Todos los elementos asociados a la validación de los supuestos del modelo. ¿Cuáles son los dos principales supuestos que nosotros necesitamos validar en primera instancia? Hay varios supuestos que necesitamos ir revisando en el transcurso de la asignatura, o por lo menos entre la unidad 1 y la unidad 2, pero en lo que nos vamos a concentrar en esta semana, que es un poco ya lo último que nos queda de tiempo pensando en la prueba de la próxima semana, son en el supuesto de normalidad de los residuos y en el supuesto de homocedasticidad de los residuos. Ahí hay dos elementos fundamentales, entendiendo que cuando uno ajusta el modelo de regresión, parte del supuesto de que los residuos del modelo de regresión se deberían distribuir de manera normal, con media cero y varianza conocida, y además de ser conocida esa varianza, debe ser constante, y ahí está el supuesto de homocedasticidad. Entonces, una vez que nosotros ya ajustamos el modelo, realizamos inferencia, necesitamos verificar que esos supuestos se cumplan, porque de lo contrario estaríamos inmediatamente faltando un poco a la veracidad en términos de la estimación de los parámetros que obtuvimos del modelo de regresión. Entonces, en ese sentido es clave que nosotros, más que ajustemos un modelo, interpretemos los parámetros y hagamos inferencia, podamos validar si es que se cumplen dichos supuestos. Recordando un poquito la idea general asociada a los residuos, recuerden que los residuos nosotros los venimos estudiando casi desde la primera clase, cuando nosotros hicimos un ajuste y estimamos parámetros en Excel. Cuando avanzamos por nuestros primeros pasos en términos de los modelos de regresión y calculamos, entre comillas, a mano los parámetros en Excel con la ecuación respectiva, con las ecuaciones respectivas, nosotros después nos dimos cuenta de que había una diferencia entre el valor observado y el valor estimado por parte del modelo, y esa diferencia la íbamos a conocer como error. Esos residuos, en términos del modelo de regresión, se deben comportar de manera normal, o sea, deben seguir una distribución de probabilidad normal, con media cero. Y la varianza asociada a esos residuos a lo largo de las observaciones debe ser constante. Para cada observación debemos tener la misma varianza a lo largo de todas estas. Y ese es el supuesto de homocedasticidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar en la clase de hoy? Primero vamos a ver la componente teórica. En la componente teórica me voy a concentrar específicamente en la homocedasticidad, dado que ahí hay mayor elemento teórico que estudiar en términos de complejidad. Pero ya después del break, en nuestro ejercicio práctico, en nuestro ejercicio aplicado, vamos a ver los dos elementos, los dos supuestos, tanto normalidad como homocedasticidad, pero en R. Directamente vamos a programar las rutinas correspondientes en R para poder evaluar si se cumplen estos supuestos. Pero teóricamente necesito que nos concentremos durante la primera parte o el primer bloque de la clase en los elementos teóricos asociados a la homocedasticidad. Entender bien de qué se trata cuando hablamos de eso. Existir las pruebas de validación que existen, ya sean formales o informales. Y así después damos paso al ejercicio aplicado en donde podamos poner en práctica un poco lo que vimos desde el punto de vista teórico. Y además en esa parte vamos a acoplar, vamos a agregar los elementos de evaluación cuando intentamos verificar el supuesto de normalidad. Bien, entonces así nos vamos a organizar. Ya que se han venido incorporando más estudiantes en el transcurso de los minutos, quisiera saber nuevamente, mientras cargo la presentación, se las comparto, si es que hay alguna duda, pregunta de la clase anterior, para poder comenzar con los temas de esta clase.
Bien, estimado. Entonces, dado que no hay preguntas, bueno, ya estamos una clase antes de la prueba, pero lo que uno espera es que en el transcurso de las semanas, cuando ustedes vayan estudiando los contenidos y aplicándolo con los ejercicios que están publicados en el aula, en las clases ustedes planteen preguntas asociadas al estudio de la econometría, porque no es fácil comprenderla, y en cada minuto de estudio uno va generando preguntas, va generando dudas, porque no necesariamente se entiende bien los elementos teóricos asociados a esta asignatura. Entonces, eh, es necesario que ustedes realicen más preguntas, que participen más, porque de esa es la única manera de que ustedes puedan comprender de mejor forma esto. Recuerden que haciendo en el fondo es la única manera en donde ustedes van a poder aprender a aplicar la econometría a un contexto real. Y es necesario en ese sentido que ustedes vayan revisando durante la semana los capítulos y los contenidos asociados a la clase. ¿Ya? Bueno, dicho eso, lo que tiene que ver ahora con esta semana específicamente son con las pruebas de validación del modelo, como les señalaba, y vamos a partir, les voy a presentar yo, les voy a hablar sobre la heterocedasticidad, que viene siendo uno de los problemas que presentaría el modelo de regresión cuando no cumple el supuesto de homocedasticidad, que es su antónimo en el fondo. Y como objetivo de esta sesión, lo que pretendo un poco es que ustedes en el fondo conozcan el problema de la heterocedasticidad, ahondando en los diversos métodos para su detección, y ahí vamos a pasar por tanto los métodos formales como los informales, informales ya sean gráficos, específicamente se refiere al análisis gráfico para identificar el comportamiento de los residuos, y los métodos formales específicamente apuntan a realizar test de hipótesis. Entonces mantenemos esa componente de inferencia y la seguimos utilizando en términos del análisis de regresión. Y por supuesto después en la segunda parte vamos a programar todo esto en R para que podamos evaluarlo a partir de un ejercicio aplicado en términos del concepto asociado a estos dos elementos. Por lo tanto, los contenidos que necesito que revisemos son específicamente los siguientes, un poco hablarles de qué es la heterocedasticidad, qué problema trae eso en términos del modelo de regresión, cómo podemos detectar la heterocedasticidad en un modelo de regresión, qué soluciones podemos darle a este problema de heterocedasticidad. Entonces vamos a pasar por todos esos elementos importantes para que cuando ustedes se encuentren con eso, ya sea en un ejercicio aplicado, en la prueba, en un control o en el ejercicio de la aplicación de esto a un contexto real, sepan cómo poder evaluarlo, identificarlo, solucionarlo y además también qué problemas trae eso una vez que se identifica. Y lo más importante de todo, que es un elemento que necesitamos ir revisando durante la clase, es a qué se puede deber, cómo se causó, qué puede estar generando ese problema, porque esa es la primera opción para poder intentar mejorar el problema de la heterocedasticidad, es identificando de qué manera o mediante qué vía se está generando ese problema en el modelo de regresión. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante para que lo vayamos revisando. Recuerden que cualquier pregunta o duda que tengan, me interrumpen para que lo vayamos revisando en detalle, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de heterocedasticidad como problema, recuerden que la heterocedasticidad más bien es un problema asociado a los modelos de regresión. Nosotros partimos del supuesto, o planteamos en la primera clase en el fondo que existía un supuesto clave en términos de los residuos que uno genera del ajuste de un modelo de regresión, y lo que apunta es que esos residuos sean homocedásticos. ¿Qué significa que sean homocedásticos? Significa específicamente de que la varianza asociada a los residuos para cada una de las observaciones, entendiendo que las observaciones van a ser igual al tamaño muestra, sea la misma. Y ahí nos estamos dando cuenta que la dispersión del error en torno a las observaciones es siempre la misma. Y ese es el supuesto de homocedasticidad, en donde nos damos cuenta que esa palabra es compuesta, homo de igual, cedástico de varianza, igual varianza, pero cuando no ocurre eso, cuando nos encontramos con que a lo largo de todas las observaciones nuestro error, nuestros residuos tienen distintas varianzas, ahí nos encontramos con un problema, con este problema de la heterocedasticidad, que es de distinta varianza, heterocedástico. Ese problema es algo que nosotros necesitamos verificar, porque como vamos a ver más adelante, causa inconsistencia en términos de la estimación de los parámetros que nosotros habíamos hecho pasos anteriores con el método de los mínimos cuadrados. Entonces recuerden que no basta con ajustar el modelo de regresión solamente, no basta con estimar los parámetros mediante el método, sino que es necesario, primero que todo, someter esos parámetros a inferencia, pasar por un proceso de inferencia estadística en donde los validamos estadísticamente, pero posteriormente ya necesitamos verificar si ese modelo de regresión cumple los supuestos en el fondo que nosotros planteamos al comienzo, cuando estábamos estudiando teóricamente los modelos de regresión.
Entonces, una cosa es que los parámetros sean estadísticamente significativos. Recuerden ustedes que con eso nosotros lo que hacíamos era identificar que existía una relación causal entre las variables que estaban incluidas en el modelo, o sea, que una variable, en este caso X, sí explica el comportamiento de Y en beta unidades, esa era la cantidad, la magnitud. Pero otra cosa muy distinta es que los errores asociados a los residuos asociados a las observaciones tengan la misma varianza o no. Entonces, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con este problema, con el problema de la heterocedasticidad, no elimina lo anterior. Lo anterior, cuando nosotros validamos el modelo en términos de, o validamos los parámetros en términos de significancia estadística, eso no se pierde, eso se mantiene. El problema es que, por más que nosotros hayamos dicho que las variables tenían una relación causal y beta 1 era la cuantía en la que las relacionaba como parámetro, ese parámetro que estimamos, beta 1, que puede ser cualquier valor, por ejemplo 5,8 o cualquier valor, ese valor está sesgado. Entonces, por más que exista una relación causal, que eso no lo podemos desconocer porque lo vimos con otra prueba, ese valor del parámetro que acabamos de estimar no es un parámetro válido, es un parámetro que está sesgado respecto al valor medio que debería tener. Entonces ahí inmediatamente se genera un problema en términos de la interpretación y con mayor preocupación se genera un problema en términos de la toma de decisiones. Porque recuerden ustedes que nosotros vamos a tomar decisiones a partir de los parámetros que estimemos y en ese sentido las decisiones que podamos tomar en la medida que el parámetro no presente sesgo, presente inconsistencia, dado la presencia de heterocedasticidad, nos va a hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces es muy importante verificar esto, estar seguro de que el parámetro es correcto en términos tanto de su significancia estadística como de su ubicación en términos de la estimación y así poder tomar decisiones de manera más tranquila, por supuesto. La heterocedasticidad como tal es un problema en el modelo de regresión lineal en donde las perturbaciones, también conocidas como residuos o error de dicho modelo, no tienen una varianza constante, como les señalaba. Entonces ahí ya nosotros estamos dejando de cumplir uno de los supuestos básicos fundamentales de los modelos de regresión, el cual viene a acompañar también al supuesto normalidad, que es algo que vamos a dejar para la parte práctica específicamente. Entonces, se debe tener en cuenta en el fondo que este supuesto de que nosotros estamos intentando validar implica que los valores muestrales de las variables dependientes deben estar igualmente dispersos en relación a sus regresores. Y eso es clave en términos del análisis para poder comprender de qué manera el modelo está representando los datos que nosotros estamos analizando. De qué manera el análisis cuantitativo que estamos llevando adelante realmente es válido para lo que queremos realizar, realmente comprende en la naturaleza o el comportamiento de las variables que estamos analizando. Entonces, aquí yo tomé una imagen del libro de Bujarati que les presento a continuación, específicamente para que se entienda un poco más visual, de forma más visual o gráfica, este problema de la heterocedasticidad. Y nos damos cuenta que en este gráfico aparece un tercer eje, un poco para ver la densidad de la distribución de probabilidad. Y los ejes clásicos que veníamos viendo son el eje Y de la variable dependiente, el eje X de la variable independiente. Para el caso de este ejemplo, lo que intenta regresar en el fondo es al ahorro en función de los ingresos. Entonces, en ese sentido, lo que estamos estudiando acá es cómo se comportan los ahorros en la medida que aumenten los ingresos. Y aparece un eje Z que representa un poco la densidad de la distribución de probabilidad asociada a cada uno de los errores. Y si se dan cuenta ustedes, fíjense que estas líneas que están de manera perpendicular al eje X o paralela al eje Y, lo que representan es la dispersión en el fondo de los datos observados respecto a esta diagonal que es transversal, en el fondo, que representa el modelo de regresión. Entonces, estas líneas que están acá en forma perpendicular al eje X son los datos, se podría decir, los datos observados, y esta línea que es diagonal, que cruza en el fondo estas perpendiculares, va a representar en el fondo al modelo de regresión ajustado a esos datos. Entonces, entendiendo Profesor, eso, sí, Diego, dígame. ¿esto es lo contrario a la homoceosticidad? Claro, ese es el opuesto. Entonces, nosotros recuerde que lo que queremos... Absolutamente lo opuesto, pero aquí lo que explicó de qué representaba el gráfico era como la misma definición, ¿o no? De lo que representaba el otro en cuanto a los valores ajustados y los observados. Claro, pero acá lo que queremos ver, Diego, es otra cosa. Lo que queremos ver, más allá de los valores observados versus el modelo ajustado, es cómo se están distribuyendo los datos en torno al valor, al modelo de regresión ajustado. Entonces ahí se está generando un error. Recuerde que la diferencia que había entre el valor observado y el estimado por el modelo era el error.
Y eso se contrasta, en el fondo se mira en términos de cómo el modelo está representando nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que intenta representar esta gráfica? Esta gráfica lo que intenta es mostrar la distribución de probabilidad asociada al error, ¿ya? Que viene siendo esta dispersión o esta diferencia entre los valores observados, que están en el fondo representados por esta diagonal, o por esta, perdón, por esta línea que es perpendicular al eje X, con respecto al modelo de regresión que se ajusta, que viene siendo esa línea diagonal. Entonces, este es el problema de la heterocedasticidad, que es el opuesto a la homocedasticidad. ¿Qué es lo que queremos verificar nosotros? Que se cumpla el supuesto de homocedasticidad, que las varianzas sean las mismas. Homo igual, cedástico, varianza. Entonces que tengan las mismas varianzas todas las observaciones, en términos de su dispersión respecto al modelo ajustado. Pero si ustedes se dan cuenta acá, esta gráfica nos muestra que la primera distribución de probabilidad es normal o tiende a ser normal, pero es más bien lepticúrtica en términos de su kurtosis. La que continúa es más normal que la anterior en términos de su kurtosis, pero fíjese la última es más platicúrtica en términos de su kurtosis. Entonces tenemos tres distribuciones que son aproximadamente normales, pero con distintos niveles de kurtosis. Entonces, ¿qué significa eso? Significa en el fondo de que la varianza, acá tengo menor varianza. A ver, un poco para que se entienda esto mejor. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por varianza? Es en el fondo la dispersión que hay respecto al valor medio, ¿cierto? Al cuadrado, porque la dispersión directa o lineal viene siendo la desviación estándar. Si elevamos eso al cuadrado sería la varianza. Entonces, estadísticamente, lo que estamos intentando demostrar acá es que los datos en términos de dispersión respecto al valor estimado, al valor del modelo de regresión promedio, que está representado justo acá bajo el umbral, en ese punto, en el fondo, ahí estaría el valor medio estimado por el modelo de regresión. Fíjense que cuando nosotros nos ampliamos respecto a ese valor medio, aparece una dispersión. En ese sentido, esta dispersión asociada a la gráfica que ustedes observan acá es mucho menor, o la varianza es mucho menor que la varianza que ustedes observan acá, por ejemplo, porque las colas de la distribución de probabilidad tienden a ser más alargadas, más planas, abarcan mayor cantidad de datos bajo su área. Y como abarcan mayor cantidad de datos bajo su área, lo que estamos observando acá es que tenemos una mayor dispersión respecto al valor medio que se condice con el modelo de regresión ajustado. Acá tenemos mucha menor dispersión con respecto al valor medio del modelo de regresión ajustado. Entonces, en los tres casos tenemos tres distintos tipos de dispersión asociados al valor medio ajustado por el modelo de regresión. Entonces, las varianzas en cada uno de estos casos es distinta. Por eso hablamos de un problema de heterocedasticidad. Si les muestro inmediatamente el siguiente gráfico para intentar que esto quede un poco más claro, el gráfico que representaría un escenario ideal o un escenario óptimo de homocedasticidad o de igual varianza, fíjense cómo se representaría. La dispersión en torno al valor medio ajustado por el modelo de regresión, en todos los casos es la misma. Se dan cuenta que la distribución de probabilidad que modela el error a lo largo del valor medio estimado por el modelo de regresión es igual en estos tres casos. Y aquí podemos trazar muchos más, pero se plantean tres, ¿no? En los tres casos es la misma, es igual. Aquí nos encontramos con igual varianza. Eso quiere decir que la dispersión en torno al valor medio es la misma acá, es la misma aquí y es la misma acá. Este es el supuesto. Aquí nos encontramos con homocedasticidad. Quiere decir eso que la varianza a lo largo de las observaciones es exactamente la misma en todos los casos. Distinto al problema. Aquí estamos en un problema. Aquí es distinta en todos los casos y este es un problema de heterocedasticidad. Entonces fíjense que el parámetro beta 1, beta 2, que fueron los parámetros del modelo de regresión que ajustamos, tienen un nivel de sesgo, son inconsistentes porque no representan de manera adecuada en términos de los residuos para cada una de las observaciones que nosotros estamos intentando modelar con este modelo de regresión. No sé si queda un poco más claro, Diego, o todos los demás. ¿Está quedando esto relativamente claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, profe, por mi parte está bien. ¿Todos? ¿Hay alguien que no entienda esto para volver a explicarlo si es necesario?
Es necesario que el concepto se entienda, porque después cuando programemos en R la rutina y evaluemos si hay homocedasticidad o heterocedasticidad, hay que entender lo que estamos haciendo. Por eso es importante que nos concentremos primero en la componente teórica, para que después lo que hagamos tenga un sustento y sepamos en el fondo lo que estamos programando. Bien. Bueno, cuando uno se encuentra con este problema, con el problema de la heterocedasticidad, ¿ok? Inmediatamente hay que intentar identificar cuáles pueden ser las posibles causas que está generando este problema de la heterocedasticidad. Y existen diversas causas que la literatura nos propone, distintos autores, entre ellos Gujarati, pero hay muchos más autores, Green, Woolrich, entre otros, que nos proponen distintas causas que pueden generar el problema de la heterocedasticidad, pero lo que yo hago en los siguientes dos slides es mostrarle las 4 principales causas con las que uno se encuentra comúnmente cuando hace modelamiento econométrico, cuando hace análisis de regresión. Esas son las que comúnmente uno se encuentra, o con las que más me he encontrado yo en términos de la aplicación de esto en la práctica. Entonces, yo se las presento porque en realidad son las que más recurrentemente se observan cuando uno trabaja en este tipo de cosas. Entonces, la primera causa que puede generar el problema de la heterocedasticidad es que los valores, los datos que nosotros estemos utilizando en el modelo de regresión o para poder ajustar el modelo de regresión, en términos de que los datos que representan a las variables que estamos analizando presentan una alta dispersión. Son muy heterogéneos en términos del comportamiento de la variable o el individuo que estamos analizando. Por ejemplo, cuando hablamos de heterogéneo o de alta dispersión, podemos referirnos a lo siguiente. Si hacemos una pequeña encuesta, por ejemplo, en ingeniería comercial, del color favorito de los estudiantes de ingeniería comercial, y partimos al azar o haciendo un diseño muestreo en un curso en específico y empezamos a preguntar y todos nos empiezan a indicar colores distintos. Por ejemplo, uno dice rojo, el otro amarillo, verde, morado, azul, celeste, verde, amarillo, y así sucesivamente. Hay una diversidad de elecciones. Eso nos muestra inmediatamente que la decisión por parte de los estudiantes en términos al color favorito tiene una alta dispersión. Por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio en otra carrera, no sé, en Oceánica, podemos preguntar, bueno, ¿cuál es su color favorito? Y todos pueden decir azul, azul, verde, amarillo, azul, 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 rojo, azul, y ahí uno se da cuenta que la cantidad de personas que apuestan a un mismo color es mucho más alta que el resto, y eso nos muestra que hay una menor dispersión, son más homogéneos los datos en términos del levantamiento. Entonces, cuando nos encontramos en estudios o análisis en donde los datos presentan una alta dispersión respecto al valor medio, o sea, hay muchas diferencias en términos de los valores observados y su promedio, ahí es el concepto de dispersión. Eso puede generar, una vez que ajustemos el modelo de regresión, posteriormente puede generar problemas de heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces, inmediatamente nosotros, la idea de esto es que mantengamos presente y tengamos o relativamente claro en el fondo qué problema puede ser el que está generando el problema de heterocedasticidad en la medida que lo identifiquemos. Una segunda causa que comúnmente uno observa es que hay omisión de variables relevantes en los modelos de regresión. Y esto nos va a pasar mucho, por lo menos en la unidad 1, que estamos trabajando con una sola covariable, con una sola variable exógena. Entonces, fíjense que nosotros estamos intentando ajustar un modelo de regresión, explicar el comportamiento de nuestra variable endógena, intentar explicar la variabilidad que experimenta ahí, con una sola covariable, con una sola variable X, con una sola variable independiente, con una sola variable exógena. Todos esos términos son sinónimos, los que yo le acabo de mencionar. Entonces, es muy desafiante en el fondo, le asignamos mucha responsabilidad a esa variable en términos de que intente explicar el comportamiento de nuestra variable en estudio. Entonces, es muy común que en los modelos de regresión lineal simple se genere este problema, porque estamos solo considerando un regresor para explicar el fenómeno, para explicar el comportamiento de la variable que nos interesa. Entonces ahí, si estamos omitiendo variables relevantes, podemos encontrarnos con un problema de heterocedasticidad en el modelo de regresión. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis de la producción de una empresa y en la producción consideramos, por ejemplo, los kilowatt hora consumidos, bueno, puede ser importante, pero si no consideramos el número de trabajadores, bueno, estamos dejando una variable, lo más probable es que sea relevante en términos de la explicación de la producción en esa empresa, en términos de lo que alcanza a producir. Entonces, si omitimos una variable relevante, podemos estar generando problemas en términos de heterocedasticidad en el modelo de regresión. Esa es la segunda causa. La tercera causa que comúnmente uno observa es cuando hay cambios de estructura.
cuando hay un cambio estructural en términos del comportamiento del modelo, de los datos que estamos observando. Entonces, por ejemplo, el mismo caso que estamos viviendo hoy en día con respecto a la pandemia. Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, un modelo de regresión en términos de las ventas de mi empresa, la venta de mi emprendimiento, en función de la inversión en publicidad, y tengo datos desde el 2017 a la fecha, que es cuando empecé el emprendimiento, por decir algo, yo quiero hacer un análisis de regresión en donde quiero de alguna manera comprender si es que la inversión en publicidad ha contribuido o tiene alguna relación con las ventas que hemos alcanzado. Eh, pero fíjense ustedes que en todo el periodo, que es desde el 2007 a la fecha, aparece un instante de tiempo en donde hay un choque externo importante en términos de la actividad económica, en términos de la actividad productiva, que está afectando nuestras ventas y que necesitamos de alguna manera considerarla en el modelo de regresión. Entonces, los datos hasta diciembre del 2019 tienen un comportamiento y desde enero o marzo del 2020, que es cuando tenemos la pandemia ya a nivel instalada, a nivel nacional, tienen otro comportamiento. Si yo ajusto un modelo de regresión a todos los datos desde el 2017 hasta ahora, hasta la fecha, sin considerar que a comienzo de este año hubo este choque externo que al final cambió las tendencias en términos de las ventas, lo más probable es que esté generando un problema de heterocedasticidad en el modelo. ¿Por qué? Porque hay un cambio estructural en términos de... A ver, eso hay que evaluarlo de todas maneras, hay que verificar si es que hay un cambio estructural, pero lo más probable es que haya un cambio estructural en términos de el comportamiento de la variable dado este choque externo o este factor exógeno importante que afectó en el fondo el comportamiento de toda la actividad económica desde marzo de este año a la fecha en Chile, en el fondo. Entonces, uno dice, si no incorporamos ese componente a nuestro modelo, en nuestro modelamiento, todos nuestros análisis no van a estar sesgados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el comportamiento de las ventas hasta diciembre del 2019 era totalmente distinto a las ventas de este año. Entonces uno dice, ¿cómo podemos solucionar ese problema de cambio estructural? Para el caso de modelos de regresiones lineales simples, tendríamos que ajustar dos modelos, uno pre-pandemia y uno post-pandemia. Esa es una opción. Pero como ya en la segunda unidad nosotros vamos a extender y generalizar los modelos de regresión y vamos a incorporar y conocer otro tipo de variables que podemos incorporar al modelo de regresión, no es necesario hacer eso. Es mejor incorporar una segunda variable exógena, una segunda variable independiente de tipo dicotómica, una variable dummy, como se conoce, que represente los valores previos con un valor 0 o 1 al inicio de la pandemia y los valores post a la pandemia con 0 o 1. Por ejemplo, antes de la pandemia 0, cuando partió la pandemia en Chile 1. Y eso, incorporado en el modelo, va a poder ajustar de mejor manera el comportamiento de nuestro modelo de regresión a los datos, porque está considerando en ese sentido ese cambio estructural importante en la variable. Bien. Entonces ese cambio de estructura también nos puede estar generando problemas de heterocedasticidad en el modelo de regresión y es lo que yo les acabo de mencionar. Y por último, la cuarta causa que uno comúnmente observa cuando hace esto es que hay una forma funcional incorrecta en términos del modelo de regresión que estamos ajustando. Para el mismo caso, mantengamos el ejemplo del coronavirus, de la pandemia. Si nosotros queremos, por ejemplo, ajustar un modelo de regresión a la tasa de contagio según los días o la evolución de los contagios a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que el comportamiento de la variable es más bien exponencial en un instante de tiempo, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta de que la tasa de contagio en todos los países tuvo una fase exponencial muy marcada. Si nos damos cuenta que ese comportamiento es exponencial, o sea, es un modelo no lineal, pero linealizable en los parámetros, pero un modelo no lineal, y nosotros a ese comportamiento le ajustamos un modelo de regresión lineal como el que venimos estudiando, ahí nos damos cuenta de que tenemos una forma funcional incorrecta. El modelo de regresión en términos de ecuación, en términos de especificación funcional, no es el adecuado para el comportamiento de los datos que estamos intentando modelar. Y fíjense que aquí aparece tanto en el cambio estructural como en el de dispersión, en el valores dispersos, cambio estructural y forma funcional incorrecta. Es clave hacer un gráfico, porque el gráfico nos va a mostrar un poco el comportamiento de la variable. Nos va a decir, mira, esta variable tiene un crecimiento exponencial y yo estoy tratando de ajustar un modelo lineal. Estoy totalmente fuera de foco en términos del modelamiento. Ese problema entonces podría generarnos heterocedasticidad en el modelo de regresión que ajustemos. ¿Ok? Entonces por eso es clave el gráfico, como lo veníamos viendo en las clases pasadas,
en términos de ver cómo se está comportando la variable o las variables que quiero analizar y a partir de eso ajustar el mejor modelo posible. ¿Se entiende? Entonces, si se dan cuenta de estas 4 posibles causas de heteroscedasticidad, 2 son propias de los datos, ¿ya? Fíjense que tanto el cambio de estructura como los valores dispersos son propios de los datos, y las otras 2 causas son propios del analista o del investigador que está detrás haciendo esto. El omitir variables relevantes es un problema del que está haciendo el modelamiento. Y el ajustar un modelo con forma funcional incorrecta también es un problema del que está haciendo el análisis. Entonces, fíjense que hay 2 problemas asociados a los datos, propios de los datos, y 2 problemas asociados al analista o al investigador que está detrás de este análisis de regresión. Bien, en términos generales hasta acá, estimados, ¿se va entendiendo lo que vamos haciendo? ¿Se entiende lo que estamos estudiando, analizando? ¿Hay alguna duda? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, ok. Entonces asumo que no hay dudas con el silencio. Bien, entonces, continuando, ahí están las causas, posibles causas de la heteroscedasticidad. ¿Qué consecuencias tiene una vez que nosotros identificamos que el modelo de regresión tiene heteroscedasticidad en términos del ajuste? Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Algo de eso ya veníamos conversando al comienzo de la clase. En la medida que nosotros nos demos cuenta de que ya estamos con el problema de heteroscedasticidad en el modelo de regresión, las consecuencias que esto trae en términos de la estimación de parámetros son específicamente 2. Una apunta a que el cálculo de los estimadores de la matriz de varianza y covarianza, que en el fondo es la que constituye el parámetro estimado, tienen un error de cálculo, ¿ya? Y además el estimador del modelo pierde eficiencia, porque el estimador se refiere al parámetro. Pierde eficiencia, porque al final del día está sesgado respecto al valor que debería tomar. ¿Okay? Nosotros sabemos que nuestro modelamiento trabaja en términos estocásticos, o sea, tenemos un error de estimación, tenemos incertidumbre, pero en la medida de que tengamos un problema de heteroscedasticidad en el modelo de regresión, ese parámetro que estimemos nosotros, además de tener un nivel de incertidumbre propio de la estimación de la estadística, va a estar sesgado, va a estar corrido en el fondo del valor medio que debería tener ese valor. ¿Ya? Entonces, si es 3,5, por ejemplo, el valor del parámetro beta 1, no es 3,5 el valor que realmente debería ser, está sesgado del valor real. Entonces, en ese sentido, la interpretación que nosotros hagamos de ese parámetro y la toma de decisiones que llevemos adelante a partir de ese parámetro va a estar totalmente equivocada, porque el parámetro en sí tiene un problema de sesgo. Ya está cargado a la izquierda o a la derecha del valor promedio que debería haber tomado luego de la estimación. Entonces eso es importante tenerlo muy presente. Entonces, una cosa, vuelvo a reiterar en este punto, una cosa es que nosotros cuando hacemos inferencia identifiquemos que las variables tienen una relación causal porque el parámetro es estadísticamente significativo. Eso es una cosa, pero y otra cosa distinta es que el parámetro tenga un sesgo, sea inconsistente. Puede ser estadísticamente significativo, pero además puede ser inconsistente. ¿Por qué? Porque el modelo en sí tiene el problema de la heteroscedasticidad que está haciendo que haya un error en el cálculo de ese estimador en la matriz de varianza-covarianza que generó en el fondo ese parámetro. Entonces, cuando nosotros lo interpretamos, primero que todo, en un escenario real, cuando uno hace esto en la práctica, tiene que corregir el problema de la heteroscedasticidad. Y vamos a ver cómo, qué posibilidades hay. Pero pensando en el control que ustedes tienen que hacer esta semana, o pensando en la prueba de la próxima semana, si ustedes se encuentran con el problema de la heteroscedasticidad, por el tiempo, por supuesto, están contra el tiempo, no pueden corregirlo, sino más bien van a tener que interpretar los parámetros, pero con el cuidado, o sea, tomando la precaución o señalando de que la interpretación que ustedes están haciendo debe mirarse con cuidado porque el modelo de regresión presenta heteroscedasticidad. E identificar cuál puede ser la posible causa que está generando el problema. ¿Ok? Entonces, porque no da para más el tiempo en términos de las evaluaciones.
pero uno comúnmente lo que hace es solucionar ese problema de alguna manera, identificarlo y ver de qué forma podemos solucionarlo. Y la forma más práctica de intentar solucionar ese problema es identificando cuál puede ser el posible problema. Entonces, fíjense, primero, si nos encontramos con que hay valores muy dispersos, bueno, las sugerencias son dos. Una, o aumenta el tamaño de la muestra o transforma la variable. ¿Ya? Entonces, comúnmente lo que uno hace, sin pensar en pasar a modelos lineales generalizados, que cuando uno hace econometría un poco más avanzada, que ajustar otra distribución de probabilidad al error, bajo el supuesto de lo que nosotros hacemos en econometría 1, la alternativa que le queda en el fondo para poder disminuir la dispersión de los datos es transformar la variable con el logaritmo natural, por ejemplo. Si uno aplica el logaritmo natural a la variable, lo que hace con eso, en el fondo, matemáticamente, es que los datos se ajustan mucho más al valor medio y en ese sentido disminuimos el nivel de dispersión, el nivel de heterogeneidad que tenían nuestros datos. Otra alternativa que a veces cuesta mucho poder implementar es aumentar el tamaño de muestra, o sea, tomar más datos, pero eso es costoso y demanda tiempo, entonces hay que tener cuidado ahí. Pero la transformación de datos se utiliza mucho en el caso de que no tengamos tiempo ni más recursos para aumentar el tamaño de la muestra. La otra opción es, o la otra posible causa que ustedes vieron acá, era el tema de la omisión de variables relevantes. Bueno, ver qué otra variable yo puedo incorporar en el modelo que me ayude a explicar el comportamiento de I, que a lo mejor esté dejando fuera. Cambio estructural, ver si es que hay algún cambio de estructura en los datos, en términos gráficos. Ver si la forma funcional que yo estoy ajustando, si es lineal, ver si el gráfico o la variable se comporta de manera lineal gráficamente. O a lo mejor yo estoy ajustando un modelo de regresión a datos que no tienen ese comportamiento propiamente tal. Entonces, uno busca a partir de estas posibles causas, que yo les presento 4, pero existen muchas más según la literatura, intentar solucionar ese problema de la heteroscedaticidad, porque ya sabemos que el parámetro que estamos estimando tiene un sesgo en términos de la interpretación, en términos de su estimación, que me vayan a llevar en el fondo a cometer errores en la interpretación y a cometer errores finalmente en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, lo que quiero ahora es que veamos cuáles son los métodos que existen para poder identificar la heteroscedaticidad. ¿Ya? Una cosa, nosotros ya nos dimos cuenta de cuáles eran las posibles causas, qué consecuencias tenía, qué era la heteroscedaticidad, pero ahora lo que queremos ver es, bueno, ¿cómo la podemos identificar para poder decir, sí, el modelo presenta heteroscedaticidad o el modelo no presenta heteroscedaticidad y estamos bien? O sea, en la medida que no lo presente, perfecto. Pero para el caso existen distintos métodos de identificación. Están los métodos gráficos, que se denominan también en la literatura como los métodos informales, y están los métodos formales, que son más bien test de hipótesis. Yo les voy a mostrar ambos. Para efectos de la toma de decisión, para poder concluir si es que el modelo presenta o no presenta problemas de heteroscedaticidad, uno tiene que hacer un test estadístico, tiene que ocupar el método formal. Los gráficos que yo les voy a mostrar nos dan una referencia, nos dicen en el fondo, bueno, al parecer hay indicios, porque fíjense que un gráfico queda sujeto a la interpretación del analista, es muy subjetivo, y en ese sentido no podemos tomar una decisión fundada en base solo a un gráfico. Entonces el gráfico nos entrega una señal de si hay o no hay problemas de heteroscedaticidad, pero sin duda necesitamos nosotros someter el modelo a una prueba, un test de hipótesis, que ahí les voy a presentar los autores que plantean test de hipótesis para evaluar heteroscedaticidad, y con eso concluir de manera fundamentada de que hay problemas o no hay problemas de heteroscedaticidad. Entonces, en términos de los métodos informales, como se denominan en la literatura, está el método gráfico, que es cuando nosotros, hay varios, yo les voy a presentar dos. El primero muestra o relaciona el error, el residuo del modelo de regresión respecto de las observaciones, o a lo largo de las observaciones. Entonces, con eso nosotros lo que intentamos observar es que no exista ninguna tendencia en términos del comportamiento de los residuos. Si lo vemos gráficamente, que es la idea, fíjense que acá lo que estamos viendo es, en el eje Y está el error, los residuos, la diferencia entre el valor observado y el estimado. Si se dan cuenta, el promedio es 0. Tenemos valores negativos, valores positivos. Ahí está el 0. Ese es el promedio, ¿ya? Pero si graficamos los residuos, el error, a lo largo de las observaciones, para este caso tenemos más de 30.000 registros, vamos a trabajar después en el práctico con esto, es una base de datos del Instituto Nacional de Estadística de Perú, el registro social de hogares,
Entonces hay bastantes datos aquí. Si se dan cuenta ustedes, el comportamiento en el fondo de los residuos es bastante dispar. Inclusive si trazamos una línea desde los residuos iniciales hasta los finales, fíjense este disparo un poco, aquí hay un error bastante grande. Hay una tendencia, inclusive una tendencia ahí a la baja. De acá arriba, si trazamos una línea, hay una tendencia al alza. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la variabilidad que experimentan los residuos a lo largo de las observaciones, en este gráfico lo vemos que no es constante. Entonces, este gráfico nos da una señal de que el modelo puede presentar o está presentando problemas de heterosedaticidad. Lo que uno esperaría acá para decir que hay homosedaticidad es que estos residuos se comporten mucho más acotados, mucho más en torno al valor promedio. ¿Ok? Pero el hecho de que hayan estos peaks acá, igual que acá, estos valores extremos, inmediatamente nos muestra de que los residuos no se comportan de manera constante a lo largo del valor promedio, por lo tanto este gráfico nos da algunas luces de que el modelo podría estar presentando problemas de heterosedaticidad. La varianza, si se dan cuenta, la variabilidad a lo largo de las observaciones va aumentando inclusive. Para las observaciones mayores, fíjense que hay mayor error entre el valor observado y el estimado respecto de las observaciones iniciales, de las menores. ¿Okay? Entonces ya eso es una señal clara que el modelo está presentando problemas de heterosedaticidad. Pero como es un gráfico, yo con él no puedo concluir, con él solamente me puedo armar una idea del problema que se está generando. Un segundo gráfico es si nosotros graficamos el error al cuadrado, el mismo error que estaba acá, pero al cuadrado ahora, este residuo lo elevamos al cuadrado, pero ahora con respecto a la variable endógena, la variable I, la variable dependiente. Entonces, para el caso de este ejemplo que vamos a hacer después del break, vamos a analizar el gasto del hogar en Perú en función del ingreso. Entonces, para el caso entonces tendríamos que en el eje Y estaría el gasto del hogar y acá en el eje X estaría el cuadrado del error o los residuos al cuadrado. Entonces, lo que uno espera observar de esto específicamente es que todos los datos estén como más o menos centrados a la diagonal principal, que uno se imagina una diagonal principal y estén todos los datos más o menos en torno a ella. Pero el hecho de que aparezcan estos datos extremos y estos datos extremos de acá, y si se dan cuenta es una especie de cono que se abre, ¿ya? Lo que nos muestra que si uno traza la media acá, la varianza también va creciendo. Y eso específicamente se condice por el nivel de dispersión que tiene el error a lo largo de las observaciones. Inclusive este dato que anda por acá es muy similar a este dato que anda en torno a los 27.000. Entonces fíjense ustedes que ya aquí este gráfico un poco confirma el problema de la heterocedasticidad para el modelo de regresión que nosotros estábamos ajustando. Acá lo que esperaríamos ver para no tener problemas de heterocedasticidad es que todos estos datos estén más en torno a una diagonal acá. Pero hay una dispersión enorme y eso ya es un claro indicio del problema de la heterocedasticidad. Bien, pero como les señalaba, estos métodos informales específicamente solo nos dan una luz, una señal de qué podría estar pasando, pero necesitamos nosotros realizar un contraste formal. Y para el caso, yo les voy a presentar 3 contrastes, existen muchos más, por supuesto, en esto hay una cantidad de literatura y de autores que proponen enorme, pero yo les presento los 3 más usados, los 3 que uno comúnmente utiliza. El primero es el test de Bruch-Pegan. Bruch y Pegan son 2 estadísticos que en el año 79, en el fondo, plantean una prueba para evaluar la heterocedasticidad de un modelo de regresión. Y este método en sí lo que hace en el fondo es analizar si la varianza de los residuos de un modelo de regresión depende de los valores de las variables independientes. Eso es lo que está proponiendo. Entonces, Bruch y Pegan lo que hacen es plantear un test de hipótesis. Rodrigo. Plantear un test de hipótesis y el test viene dado la siguiente prueba, donde la homocedasticidad es la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces fíjense que el test de Bruch-Pegan plantea una dócima que dice H0, la hipótesis nula es que el modelo es homocedástico. H1, la hipótesis alternativa es que el modelo es heterocedástico. ¿Ya? Entonces fíjense acá, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos no rechazar la hipótesis nula, porque si la rechazamos, estamos diciendo que el modelo es heterocedástico y estamos en un problema. Si nosotros no rechazamos la hipótesis nula en este caso, estamos diciendo que el modelo es homocedástico y eso sería lo correcto, sería que el modelo está cumpliendo el supuesto de validación.
Entonces, él plantea una regresión, que por supuesto nosotros no vamos a hacer, solo yo les estoy contando cómo opera el test cuando nosotros lo programemos en R. Pero él lo que plantea, estos autores lo que plantean es ajustar un modelo de regresión en donde la variable endógena es el error al cuadrado, U sub i es lo mismo que epsilon sub i, el error al cuadrado, en función de la variable x que estaba en el modelo original. Este es un modelo alternativo, como se conoce en la econometría, que ajusta los residuos en función de la variable exógena, de la variable independiente. Y en ese sentido, lo que busca es evaluar la significancia global del modelo. Si ese modelo presenta una significancia global alta, significa que hay problema de heterocedasticidad. Pero para el caso, como nosotros no vamos a hacer ese cálculo propiamente tal, porque eso sería como casi hacerlo a mano, vamos a ocupar los tests estadísticos que ya están disponibles para poder realizar esto. Lo que necesitamos es verificar específicamente si es que el valor de la probabilidad del test se condice con un nivel de significancia que nosotros planteemos. Entonces, para el caso, dada la hipótesis o dado el test de hipótesis que yo les muestro acá, ¿okay? En donde la hipótesis nula es que el modelo presenta homocedasticidad, esta se va a rechazar cuando el valor de la probabilidad o el valor P del estadístico de Bruce-Pegan sea menor a el nivel de significancia que nosotros definamos, que el que hemos estado ocupando hasta el momento es un 0,05 o un 5%. Entonces, si trabajamos con un nivel de confianza de un 95%, entonces lo que vamos a decir es que nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando el valor de la probabilidad del test de Bruce-Pegan sea menor a 0,05. Si pasa eso, significa entonces de que nosotros, si pasa eso, tendríamos que concluir que el modelo presenta problemas de heterocedasticidad, ¿ya? Y ahí estamos en un grave problema. En la medida que el valor de la probabilidad del test sea mayor al 5%, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula y ahí el modelo pasa la prueba, cumple el supuesto de homocedasticidad y estaríamos bien en el fondo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en el fondo ya en el práctico para entender bien cómo se interpreta ese test. Pero eso es lo que plantea Bruce-Pegan. Si lo vemos ya previamente en términos de codificación, es algo muy sencillo. Fíjense que vamos a ocupar la librería LMTest, que está disponible en R. Y dentro de esa librería LMTest está disponible la función BPTest de Bruce-Pegan Test. Y le pedimos que nos calcule el test de Bruce-Pegan para el modelo de regresión. ¿Ya? Y ahí va el modelo que ustedes ajusten a los datos. Y acá nos entrega el valor del estadístico de Bruce-Pegan, un grado de libertad y el valor de la probabilidad de ese estadístico. Entonces, para el caso, el p-valor, fíjense que es menor a 2,2 por e elevado a la menos 16, o sea, esto es prácticamente cero. Como el valor p es aproximadamente 0, menor que 0,05, entonces nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula. Y dado este resultado, tendríamos que concluir entonces que este modelo presenta problemas de heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que inmediatamente identificar, bueno, cuáles pueden ser las posibles causas. Y tenemos 4 que necesito que ustedes un poco vayan siempre recordando, que es la que vamos ahí en el práctico poner en práctica, por supuesto, y tratar de ver cuál puede ser la que está generando ese problema de heterocedasticidad en el modelo, porque así no nos podemos quedar, el modelo no está pasando la prueba de validación correspondiente y eso nos dice que el parámetro en el fondo, los parámetros que estimamos están sesgados. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Por mi parte, sí, hasta el momento no hay dudas. Bien, Teresa, gracias. El segundo test que me gustaría plantear es el test de White, otro autor, otro estadístico, que propone una prueba robusta en términos del análisis estadístico como tal. El único problema del test de White es que no viene programado en R. ¿Ya? Nosotros tendríamos que programarlo nosotros, paso a paso. Entonces ahí vamos a ver si es que el tiempo nos da para escribir la rutina del test de White paso a paso. ¿Ya? Porque en la clase a veces los tiempos son bien escasos. Pero dado que tenemos el test de Bruce-Pegan y más adelante vamos a estudiar el test de Wolfing-Juan, con esos dos basta. Si nos queda tiempo, vamos a programar el test de Y en R, porque no viene en un código directo o en una función directa como el de Bruce-Pegan que vimos anteriormente.
Pero el test de White propone la misma dócima de hipótesis. Dice, la hipótesis nula es que hay homoselasticidad y la hipótesis alternativa es que hay heteroselasticidad. Pero plantea otra forma de contrastarla, plantea otra forma de aproximarse al problema. Y lo que él dice es que, bueno, yo planteo un modelo de regresión, por ejemplo, este es un modelo múltiple, ¿ya? Puse el ejemplo de un modelo múltiple para que se entendiera mejor un poco cómo se realiza el test. Acá hay dos variables exógenas, X1 y X2. Entonces, ¿qué es lo que hace White? Lo que él dice, yo voy a ajustar un nuevo modelo de regresión, una regresión auxiliar, en donde ahora el error del modelo original, si se dan cuenta acá, Y sub I, beta 0 más beta 1 por X1, beta 2 por X2 más el error del modelo original pasa a ser parte, fíjense que acá es un valor estimado, una vez que ajustamos el modelo de regresión, se genera un error estimado, ese viene a ser ahora nuestra variable dependiente, y lo regreso en el fondo, o lo regresiono, en función de las mismas variables exógenas, x1, x2, pero ahora trabajo con el cuadrado de esas variables y la interacción, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y la interacción, x1 por x2. ¿Ok? Entonces, ajusto este nuevo modelo de regresión y el R cuadrado, la bondad de ajuste de este modelo de regresión, la multiplica, fíjense, el R cuadrado de la regresión auxiliar, que es esta, el R cuadrado que se entrega acá, se multiplica por el tamaño de la muestra y eso tiende a una distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad, para poder hacer el contraste anterior. Entonces, a eso me refiero, no viene listo en R para poder hacer la rutina directa, sino que tendríamos que nosotros programarla según el modelo de regresión que propongamos. El tema de este test es que fíjense que mientras más grande sea el modelo, por ejemplo, si aparece un X3, un X4, acá sería X1, X2, X3, X4, X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X3 al cuadrado, X4 al cuadrado, X1 por X2, X1 por X3, X1 por X4, X2 por X3, X2 por X4, X3 por X4. Entonces, crece la regresión auxiliar de una manera bastante considerable y eso hace que perder grados de libertad porque estamos estimando más parámetros en la medida que nosotros hagamos crecer el modelo de regresión. Entonces ahí se complejiza bastante el término de hacer este contraste, que el que propone White, pero es bastante robusto, bastante bueno, y lo vamos a utilizar en la medida que sea necesario. ¿Okay? Si tenemos un tiempo, lo vamos a programar en R. ¿Ya? Y por último, el último autor que propone en el fondo un test para poder evaluar la heteroscedaticidad en el modelo es Wolfind y Quant. Wolfind y Quant también plantean la misma dócima. H0 es que hay homoscedaticidad, H1 es que hay heteroscedaticidad, y lo bueno es que el de Wolfind Quant viene programado en R y vamos a ocupar la función GQTest de la misma librería, LMTest. De la misma librería que está el de Bruch-Pegan, está el de Wolfind Quant. Wolfind Quant Test, y la diferencia es que en el código, cuando nosotros programemos esto en R, vamos a ocupar la función Wolfind Quant Test del modelo de regresión, pero tenemos que ordenar en función de la variable dependiente. Order.b significa que nosotros estamos pidiendo que el análisis de la heteroscedaticidad lo haga en función o ordenando en base a una variable. Podemos cambiarla, pero para el caso vamos a ocupar la variable dependiente, que es el gasto del hogar, que es el ejercicio que vamos a hacer. Y como le estamos nombrando una variable, después nos pide la base de datos, data, dónde está esa variable, más que nada. Entonces, si se dan cuenta un poquito, los argumentos de esta función crecen, pero tampoco es algo mucho mayor. Entonces, comúnmente vamos a ocupar esos dos tests que ya están programados a rutina en R para poder verificar nuestro supuesto de homoscelasticidad. Y acá me entrega los resultados. Me dice que el estadístico de Wolfind Quant, el grado de libertad a 1 a 2 colas y el valor de la probabilidad. ¿Qué es lo que evalúo yo? El valor de la probabilidad. Porque ¿cuándo se rechaza la hipótesis nula? Cuando el valor de la probabilidad sea menor a 0,05. En este caso es prácticamente 0. 2,2 por elevado a la menos 16 es 0 aproximadamente. Entonces, si se dan cuenta, esto es menor a 0,05, por lo tanto, para este ejemplo, para este caso, tendríamos que rechazar la hipótesis nula, y si rechazamos la hipótesis nula, entonces el modelo presenta problemas de heteroscedaticidad. Esa sería nuestra conclusión. ¿Ya? Esto lo vamos a ver específicamente en R, por supuesto, para que lo entendamos. Ahora bien, ciertos elementos que yo les comento. Todas estas pruebas de validación, tanto el de Bruch-Pegan como el de Wolfind Quant, como el de White, son distintas en términos de resultado. Para el caso nos entregó tanto el de Bruch-Pegan como el de Wolfind Quant el mismo resultado, pero eso es solo coincidencia, porque cada autor propone distinta metodología de cálculo para llegar a ese resultado.
Inclusive, les comento, me ha pasado que con Wolfing Quant o con uno de los dos autores me dice que el modelo presenta homoelasticidad y con el otro me dice que el modelo presenta heteroelasticidad. Eso puede ocurrir. Y en ese caso lo que uno hace o lo que se recomienda en la literatura es que si por lo menos un test dice que hay heteroelasticidad, entonces el problema está. No hay que desentenderse en el fondo. El problema está y dado que por lo menos un test lo arroja, hay que concluir de que el modelo presenta heteroelasticidad. ¿Ya? Uno trata de no mirar ese test y quedarse con el que en el fondo entrega favorable la respuesta, pero si ya un test te lo advirtió es porque el modelo presenta inconsistencia y hay que buscar la manera de solucionarlo. ¿Ok? Bien, y otro elemento que les quiero comentar, que puede ser una pregunta que ustedes tengan en este minuto y que es importante que lo mantengan presente es, bueno, ¿cuándo es concluyente o no esta prueba? Y a veces pasa que el resultado está muy al límite del umbral. ¿Qué significa eso? Significa que el valor de la probabilidad, por ejemplo, nos puede dar 0,04. Fíjense que está al límite del 0,05, que es nuestro valor de corte. Entonces, cuando un test estadístico te entrega que el valor de la probabilidad está muy cercano al nivel de significancia, no es concluyente. Y en ese caso se tiene que realizar otra prueba. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuántos test hago? ¿Los dos siempre? ¿O basta con uno? Esa puede ser su duda. Y yo lo que le puedo responder a eso es que basta con un solo test, siempre y cuando ese test sea concluyente en términos de la decisión. Por ejemplo, este test es concluyente, porque el valor es muy pequeñito, casi cero, y está muy alejado del nivel de significancia, que es 0,05. Es concluyente. Pero si ese valor de la probabilidad que yo les muestro acá hubiera estado mucho más cercano a 0,05, ahí se recomienda hacer un segundo test para poder confirmar lo anterior, porque el primero no es concluyente. ¿Ok? Pero basta con uno. ¿Bien? Y como les señalaba, una vez que identifiquemos este problema de la heteroelasticidad, yo lo que les voy a pedir a ustedes, tanto en el control, que va a estar disponible esta semana, van a tener una semana para hacer ese control, como en la prueba de la próxima semana, es que ustedes propongan cuáles pueden ser las posibles causas que están generando la heteroelasticidad. ¿Qué puede estar pasando? Ya puede ser un problema de omisión de variable, puede ser un problema de forma funcional, puede ser un problema de que los datos son muy dispersos. ¿Cuál puede ser el problema que nos está generando esto, que nos está generando la heteroelasticidad? Solo plantearlo, ¿ok? Con eso basta. Pero en el caso que ustedes quisieran solucionarlo, como lo van a hacer, por ejemplo, para el trabajo de investigación grupal, en donde ustedes van a tener más tiempo de trabajo, más tiempo de investigación, más tiempo de desarrollo, ahí lo tienen que solucionar, ese problema. Y las opciones son, en primera instancia, ir a cada una de las causas y ver si es que esas causas las puedo solucionar de alguna manera. Y ya, si es que no me quedan otras opciones, yo les muestro acá una última solución, pero que no va a ser parte de este curso, porque esta es una solución que utilizamos en un curso de econometría 2, que es cuando trabajamos con métodos de los mínimos cuadrados generalizados, pero se las quiero contar, se las quiero mostrar más que nada para que ustedes sepan que existen métodos de estimación de parámetros alternativos que nos permiten solucionar el problema de la heteroelasticidad en los modelos de regresión. Entonces, en el caso de que ustedes detecten la heteroelasticidad, paso 1, se van a las posibles causas, tratan de solucionar alguna de las posibles causas, pero el problema de la heteroelasticidad persiste. Bueno, ya ahí lo recomendable es utilizar otro método de estimación, que en este caso es el de los mínimos cuadrados generalizados, o inclusive pasarse a otro tipo de modelos de regresión, que son los modelos lineales generalizados. Pero eso ya es de otro curso. Solo se los muestro acá para que ustedes lo conozcan, y acá lo que se hace específicamente es trabajar en base a las desviaciones estándar del modelo de regresión, cuando son heterosedásticas las varianzas, y dividir por, en el fondo, la desviación estándar del modelo, cada uno de los términos de la ecuación, y así estimar los parámetros beta 0 y beta 1, debería decir acá, beta 0 y beta 1, bajo esta lógica, bajo esta forma matemática. ¿Ok? Pero ese es otro tema. Yo solo se los comento para que ustedes sepan que existen opciones para solucionar este problema que uno utiliza comúnmente en análisis cuantitativo. Pero lo que yo les voy a pedir, por lo menos en el corto plazo, en el control de esta semana más la prueba de la próxima, es que ustedes, si identifican el problema de heteroelasticidad, solo propongan cuáles pueden ser las posibles causas y con eso es suficiente. Bien, dudas, preguntas, comentarios.
antes que pasemos ya, o nos tomemos un break y pasemos al ejercicio aplicado. ¿Dudas, preguntas con esto? Profe, yo tengo una consulta. Claro, Carlos, lo escucho. Si es que en una prueba me sale que en una prueba de heteroceasticidad me sale no concluyente, y en la segunda me arroja que hay homoceasticidad, ¿debería quedarme con la conclusión de que hay problemas de heteroceasticidad igual? No, porque si la primera prueba le aparece el valor de la probabilidad muy cercano a 0,05, usted dice, esta prueba, con este test, por ejemplo, el de Wolfing-Juan, el resultado de Wolfing-Juan le dio 0,04. Ya está en el umbral de mi valor de significancia, así que no es concluyente. Bueno, hago otra prueba, el Bruch-Pegan. Y Bruch-Pegan me da que el valor de la probabilidad es 0,15. O sea, es mayor a 0,05. En ese caso, entonces, yo no rechazo la hipótesis nula. Como es mayor a 0,05, no rechazo la hipótesis nula y concluyo que el modelo presenta homoceasticidad. Así que estamos súper bien. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿Lo ¿me escucho? escucha? ¿Aló? Sí, Es Miguel, ¿lo que escucho? estaba leyendo un texto y salía un test de White modificado. ¿Eso es una etapa del mismo test de White o es otro, ¿cómo se dice? ¿Es otra cosa aparte del test de White? O No, sea, no. que se ha modificado. No, siempre cuando los tests tienen modificaciones o adaptaciones son mejoras del test original. Inclusive, por ejemplo, para el test de normalidad, pero a ver, respondiendo un poco a esa pregunta, el test de White modificado es una adaptación del test de White clásico, ¿ya? Por grados de libertad y tiene unas mejoras específicas. Y eso en el fondo es indiferente un poco el cual nosotros apliquemos, porque por más que lo intenten siempre ir perfeccionando desde el punto de vista estadístico esos tests, el test de White clásico sigue siendo robusto en términos de incertidumbre, así que nos sirve en términos de análisis. Ocurre también, por ejemplo, que usted se puede encontrar, al caso de normalidad, como lo vamos a ver en el práctico, con el test está el de Shapiro-Wilk de normalidad, que vamos a ver después, y el de Kolmogorov-Smirnov, y después aparece un test de Liliford, que es un aprendiz de Kolmogorov-Smirnov, que lo que hace es tomar el test de Kolmogorov y perfeccionarlo, mejorarlo. Entonces ahí uno se encuentra con adaptaciones de ciertos tests que al final son los mismos, pero mejorados o corregidos o restringidos por ciertos parámetros para que tengan un resultado un poco más cercano o un poco más concluyente en términos del análisis. Pero ambos tests son totalmente válidos y utilizables y están, en el fondo son vigentes, ¿no? Eso creo ya. Ok, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estimados. Entonces, ahora nos vamos a tomar un break para que después de eso podamos retomar nuestro análisis ya aplicado en R. Son las 11:25, partamos a las 11:45 nuestro segundo bloque, ¿les parece?